Y vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. Viene con nosotros aquí Julián Mazzoni, consejero en representación de los docentes en el Consejo Directivo Central de Educación. Buen día, bienvenido. Tenemos mucho para conversar sobre esto de resultados que tiene secundaria, ¿verdad?, en nuestro país. Buen día. Buen día, un gusto. Y bueno, yo provengo de secundaria, aunque siendo consejero del CODICEN me toca intervenir en las diferentes ramas. Todos los temas. Pero especialmente. Bienvenido. Exactamente. Bienvenidos. Tenemos por aquí los datos del monitor educativo Licial que se presentó días pasados y allí hemos visto algunos indicadores que al parecer generaban bienestar y de alguna forma conformidad por parte de autoridades tanto de CODICEN como de la Dirección General de Educación Secundaria, en el sentido de la baja de la deserción interanual de estudiantes de secundaria y también la mejora en la promoción en los grados. Allí las autoridades hablaban de que esto se había, de alguna forma, estaba ocurriendo gracias a la transformación curricular de la reforma educativa. ¿Usted tiene una opinión diferente respecto a las causas de estos datos y a por qué se presentan de esta manera? ¿Qué nos puede compartir y qué puede evaluar al respecto? Sí, bueno, sí, de alguna manera tengo es decir, vamos a decir, los números están elaborados correctamente, son ámbitos de la Administración Nacional de Educación Pública donde se viene trabajando desde hace mucho tiempo y se presentan. O sea, no vamos a discutir los números de ninguna manera. A veces ahí, ¿cómo se hacen los números? El problema es la interpretación de los resultados que tenemos y cómo utilizar esos resultados para poder modificar una realidad que está claro para todos, no solo para quien habla, sino para otras autoridades de la educación, que hay que ir mejorando eso. Primero, los números vienen mejorando sistemáticamente desde hace mucho tiempo. No es la transformación educativa se está aplicando, este es el segundo año en la EBI, digamos, en Educación Básica Integrada, que es lo que antes era primero, segundo y tercero, que ahora séptimo, octavo y noveno, y se empezó a utilizar en cuarto año, actual primero de Educación Media Superior, recién el año pasado. Lo que era quinto y sexto quedó como estaba. Segundo, los reglamentos de evaluación han venido sufriendo modificaciones, algunos a consecuencia de la pandemia, lo cual bajó las exigencias, y después ese tipo de evaluación se mantuvo, excepto para quinto y sexto. Y justamente, como se volvió al viejo régimen, como ustedes habrán visto, en el caso de quinto y particularmente en el de sexto hubo un descenso muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en los ámbitos educativos, durante la pandemia se decidió bajar las exigencias. Creo que correctamente, porque estamos viviendo una situación bastante compleja. Pero después se mantuvo eso durante el año 22, que ya no había pandemia, y en el 23 se retomó porque empezó la transformación educativa. Y después hay otro aspecto que me parece que es muy importante tener en cuenta, y es que las mediciones sobre los aprendizajes se han mantenido o han descendido. Entonces, es contradictorio festejar que mejoramos la promoción y si no, mejoramos los aprendizajes. Y eso es así, eso está demostrado por las pruebas PISA y por las pruebas Arista que hace INED, porque las PISA, pueden estar cuestionadas, tienen un carácter internacional. Las de INED son absolutamente locales y también demostraron eso. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con las cosas que se dicen. Y lamentablemente estamos en un momento donde el país está evaluando lo que ha hecho el gobierno y demás, y entiendo que aquellas personas que responden al gobierno quieran presentar los números. Respeto sus puntos de vista, pero discrepo con ellos. ¿Y a usted qué es lo que más le preocupa con estos números a la vista? Bueno, a mí lo que me preocupa, una de las preocupaciones más importantes es el tema de las faltas. Las faltas están vinculadas a los aprendizajes. Todas las autoridades de la educación,
entre las que me incluyo, estamos preocupados por ese tema, también las que representan al oficialismo están trabajando, pero fíjense que estamos por encima de las 30 faltas fictas de promedio, y las 30 faltas fictas de promedio pueden ser 60, porque una falta, cuando está justificada, y la justificación de una falta en el ámbito de secundaria es bastante sencilla, simplemente alcanza con que vaya una carta de los padres. Claro, lo que usted está planteando es que perfectamente un estudiante puede haber faltado durante 2 meses en un prácticamente. Dice, no sé si tanto, pero no, ponerle pero 40 y tantos días perfectamente lo podría haber da hecho. 30 Bien. faltas fictas. Bien, acá Y eso- estaría... Sí, pues recordemos que, que falta justificada es 0,5 faltas Ahí está. y falta sin justificar es 1. Y muchas veces se puede Muchas justificar. veces se justifica porque en realidad no precisa una justificación muy... Y yo creo que Incompleta. entiendo porque los adscritos buscan que los gurises no se Claro, desvinculen. sí. Y eso, la falta, la mejora en la desvinculación es una buena noticia. Pero si tú para mejorar la desvinculación tenés que ser tan permisivo, vas empezando esto a bajar claro, y esto directamente afecta en el aprendizaje, de eso no hay duda. Bueno, ¿no? eso no hay vuelta, eso nadie lo discute, digamos. Insisto, aún las autoridades con las que yo puedo mantener discrepancia, coincidimos todos en que hay que hacer un esfuerzo por resolver el problema de la asistencia. ¿Y cómo se resuelve? La pregunta Bueno, del millón. a mí me parece que una de las formas de... Bueno, primero, el país está en una situación compleja, la niñez y la adolescencia están en una situación de pobreza que ha crecido y esto efectivamente de alguna manera complica la situación, pero a mí me parece que si el mensaje es podés tener hasta 30 faltas fictas, a la larga yo entiendo que los muchachos se manejan, no todos, pero la inmensa mayoría, diciendo, bueno, hago lo menos que puedo en el sentido de si puedo faltar 30, falto 30. Claro, y si lo toman como permitido. Y entonces yo creo que hay que buscar una vuelta para que eso se ajuste mejor. Bien. Teniendo en cuenta también las dificultades que tienen los hogares. Por ejemplo, hay gurises que faltan porque tienen que cuidar a los hermanos, porque los padres trabajan. Hay gurises que faltan los días que llueve porque se mojan y no tienen ropa para cambiarse. Hay gurises que faltan porque tienen problemas con el transporte. Todas estas cosas yo creo que hay que considerarlas, pero para esto se necesita presupuesto. Y el presupuesto de la educación, a mi juicio, es absolutamente insuficiente. Recientemente, el grupo de alto nivel que formó el secretario general de las Naciones Unidas para discutir los problemas de la docencia en el mundo, plantea una vez más que el mínimo presupuesto para la educación es el 6% del PBI. En el Uruguay está en el 4,6 aproximadamente. Nos queda 1,5 puntos casi del PBI que necesita la educación. Y no lo decimos los revoltosos de las organizaciones sindicales, lo dice el secretario general de las Naciones Unidas y lo recomienda justamente porque este grupo lo plantea. Sí, de hecho es una discusión que viene de larga data aquí en el Uruguay, de varias administraciones para atrás, pero sí, claro. Yo lo escuchaba atentamente recién hablar de esta discrepancia con algunos niveles de exigencia que usted entiende que han bajado considerablemente. Ponía el ejemplo de las inasistencias, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, de la eliminación de los exámenes y que sean sustituidos por espacios de acompañamiento durante diciembre, febrero? Porque uno podría pensar, bueno, muchos de los chicos que dejan también la secundaria es por probablemente frustración. A ver, hay un montón es multicausal esto, está claro. Claro. Pero, por ejemplo, muchos de ellos quizás se sientan frustrados por no poder avanzar, no poder progresar en ese curso, no poder seguir a nivel académico lo que exige un profesor. Entonces le pregunto, ¿es un buen o un mal método esto de quizás sustituir los exámenes? Yo no sería partidario de sustituir los exámenes. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es con que hay que acompañar mucho más. Y esto tiene que ver de nuevo con lo que yo les planteaba, se necesita presupuesto. Porque en realidad la experiencia personal, digamos, pero he conversado con muchos compañeros, es que cuando uno dispone un tiempo importante, aparte de la clase en sí, para atender a los estudiantes, para ayudarlos a preparar el examen o a otros procedimientos, inclusive a preparar un escrito, lo que sea, son muy positivas estas cosas. El chico aprende más. Esto hay que seguirlo trabajando y hay que profundizarlo. Con esto no tengo ninguna discrepancia, al contrario.
Pero insisto una vez más, requiere presupuesto, porque esto requiere, a veces los docentes lo hacen porque ven que los gurises tienen estas dificultades que tú señalas y hacen un esfuerzo y van fuera de hora. Igual le quiero comentar algo, es una percepción muy personal, ¿no? Sí. A mí me parece que cuando yo iba al liceo Yo iba a decir, creo lo mismo que era estaba más difícil pensando vos. terminarlo que hoy. Tengo dos hijas, una que ha terminado el liceo hace poco, que está en facultad, y otra que lo está Sí, puede ser. terminando. Tengo esa sensación y que además la discusión es dar más facilidades y no sé si es el camino, es una opinión muy personal. No, y le agrego una cosita para no incluir después Sufrieron otra. mucho en el liceo. Y ustedes, bueno, sí. exámenes reglamentarios, Sí, por bueno, ejemplo. sí, claro, Y en claro. nuestra época, y Hoy no por es hoy, querer llamar al pasado, hoy por hoy hay materias en las que si alcanzás cierta nota, las exonerás. Antes, cuando yo iba al liceo, había exámenes que te tuvieras la nota que tuvieras, tenías 12, tenías que dar el examen igual, era reglamentario. Sí, era reglamentario. Y además, y le sumaría otra cosa y un poco preguntándole qué pasa con lo cultural también, ¿no? En esto de, bueno, tenemos que ir flexibilizando lo que dice Diego de la frustración de los chicos. Está bien, porque hay otras formas de aprender que no solamente, y lo hemos aprendido entendiendo cómo funciona el ser humano, no solamente por lo visual y lo auditivo, que era la enseñanza tradicional, hay que experimentar, hay que vivir la educación de otra manera. Pero sabemos que hay niños en el interior del país que no tienen ni las condiciones, no están cerca, no tienen ómnibus, tienen que ir muchas veces en bicicleta, a pie o a caballo, y sin embargo van a clase y aquello de no faltar a clase es parte de una cuestión de responsabilidad. Ni los docentes faltar, ni los alumnos faltar a clase. Y acá estamos hablando de, y está bien, la contención, quizá en la escuela y el liceo tiene que ser ese lugar en donde sientan que vale la pena ir todos los días porque tienen mucho más que historia, geografía y literatura. Pero ¿por dónde pasa esa parte que tiene que ver con una cuestión casi que cultural, diría, ¿no? De sentir que la exigencia pasa por ir todos los días, porque si hay que dar examen, se da examen, porque si hay que estudiar para ir a clase, se estudia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está cambiando Es muy interesante ahí? lo que están planteando ustedes, porque nosotros venimos reclamando un Congreso Nacional de Educación donde la ciudadanía en su conjunto opine sobre estas cosas. No se hizo. Yo creo que es una herramienta muy importante. Pero volviendo a lo que tú me planteabas, sí hay un problema cultural. Y yo creo que debatir sobre este problema cultural es muy importante. Es decir, yo creo que hay cosas que está tomando la transformación educativa que van a favor de ese deterioro cultural. Por eso un poco lo que tú planteabas, en el sentido de que si para resolver el problema hay que aceptar determinados mecanismos, porque como todos faltan, hay que tolerar más y poner más falta, o como les cuesta dar el examen, sacarlo, bueno, me parece que ese no es la vuelta. Perdón que voy a tomar Sí, agua. No, tranquilo. Y además usted habló en los últimos días de que probablemente si hay un cambio de gobierno se desmonte esta transformación educativa que planteó el gobierno. Sí, no sé eso, si quiere profundizar. eso está un poco sacado de contexto. Ahí está. Sí. Yo lo que señalo es que si, bueno, obviamente que el país se presenta frente a una disyuntiva importante y tiene dos alternativas. Obviamente si lo que triunfa es el actual gobierno, la línea del actual gobierno, esto se va a profundizar. En el caso que triunfe el Frente Amplio, yo dije que era probable que tengamos herramientas para poder desmontar la transformación. Vale la aclaración. No estoy diciendo que vaya a pasar. ¿Y usted preferiría que se desmonte esta transformación y hacia dónde debería ir en todo caso? Primero, hay una cuestión metodológica que este gobierno obvió y que la planteó desde el primer momento. Se dijo, esta transformación se hace con el cuchillo entre los dientes y contra los sindicatos. Así son las frases, los puedo remitir a un documento periodístico que es una entrevista que le hacen a un conjunto de personas de DUI 21 en el diario El País en marzo del año 2018. No fue, este gobierno no fue el único que se plantó firme frente a los sindicatos. José Mujica también en su momento Yo no fue estoy muy, defendiendo muy ningún duro. gobierno. No, pero fue muy duro, digo, con los gremios de la educación. Yo estoy defendiendo a los docentes porque es mi tarea, mi responsabilidad. Obviamente, contra todos los gobiernos, las organizaciones sindicales han tenido dificultades, pero lo que no se puede establecer es que es en contra.
de los docentes. No hay transformación. Vuelvo al tema de las 59 recomendaciones que hace el grupo de alto nivel que aconseja al secretario general de las Naciones Unidas. Claramente, en esas 59 hay muchas que dicen no hay forma de transformar la educación si no es con la participación de los docentes. Y esto implica atender las ATD, convocar al Congreso, porque lo otro que dice es que toda la sociedad tiene que discutir, no solo los docentes, porque está bien, los docentes son los que van a implementar la transformación, pero tienen que escuchar lo que dicen los demás. Las dos cosas que ustedes plantearon, muchas veces las hemos visto planteadas y capaz que tú como padre decías, capaz que a vos preferías un poco más de exigencia para tus hijos, porque, o hijas, no sé, dijiste. Hijas, hijas. Dos hijas. Entonces, me parece que esto lo tenemos que escuchar mucho más. Y creo que el otro aspecto que hemos dejado de lado es que hay una tradición pedagógica de construcción de la identidad pedagógica del país que se dejó de lado también con esta transformación. ¿En qué sentido? Y bueno, empecemos por José Pedro Varela, que sostenía que básicamente lo que se hacía en el ámbito escolar era generar las condiciones para que la ciudadanía podía participar activamente. Claro. Ese era el concepto, es decir, él decía, no tenemos república, en el momento que él hacía la transformación, la reforma vareliana, porque la gente no puede participar porque no está en condiciones. Por eso tenemos que ser universales, por lo tanto la educación es gratuita. Tiene que ser laica porque la gente tiene que tener la cabeza bien abierta y bueno, obviamente obligatoria porque si no, no sé. Estos conceptos que después lo han ido desarrollando otros pedagogos, nosotros hace poco estuvimos planteando el pensamiento de Reina Reyes, pero digo, podemos seguir con otros. Y además en el continente, en nuestro continente hay soluciones pedagógicas muy importantes, que nosotros las empezamos a ver en Simón Rodríguez, que era el preceptor de Simón Bolívar. Ahí ya había una idea de que si no desarrollábamos la cultura de nuestro continente, íbamos a seguir siendo dependientes. Sí. Es decir, ahí todo esto está ausente absolutamente en la transformación educativa, que es una especie de receta internacional que está vehiculizada por la organización, por la OCDE, para que todos los países avancen en ese sentido. Bien. Pero ¿puedo terminar esta idea? Sí. Perdón. Hace unos días, recibimos a Nuno Crato, que fue ministro de Educación de Portugal, invitado por el Codicen, y él nos dijo que ya todo esto que estamos haciendo acá está obsoleto y en los países europeos están buscando la vuelta, y el éxito de Portugal fue justamente dejar de lado las competencias, centrarse en los contenidos y tener una evaluación mucho más exigente de la que había. Y ahí levantaron el nivel. Yo creo que esa es la vuelta. No tengo la varita mágica, porque la construcción de las soluciones en materia pedagógica son del pueblo, son populares, y hay que convocar al Congreso de la Educación y después, a partir de lo que el Congreso diga, en cada ámbito educativo, construir con la participación. Yo creo que las asambleas técnico-docentes son fundamentales. Bien. Y han sido dejadas de lado totalmente. Ya simplemente a modo de cierre, porque nos queda muy poco tiempo, Mazzoni, consultarle por los dichos de un dirigente de FENAPES, creo que era Andrés Bentancur, corríjame si estoy mal, pero él hacía referencia a los niveles de violencia que se pueden generar con esta propuesta de bono educativo de Álvaro Delgado, de otorgarle, bueno, $6.000 a aquellos chicos que terminen el bachillerato. Y él planteaba la situación contra, digamos, este nivel de violencia en caso de que un docente no pase efectivamente al alumno o bueno, no apruebe los exámenes. Ya hay situaciones de presión sobre los docentes. Siempre hubo, pero digo, ahora están más solamente por un examen. Ahora yo te digo, si vos le decías a un muchacho que la familia tiene dificultades y está esperando $4.000 si termina bachillerato, le decís, no, mijo, usted no puede salvar. Me imagino que puede ser bastante complicado. Y yo creo que está muy bien que pensemos en apoyar económicamente a los muchachos para que termine el bachillerato. Me parece muy bien, pero me parece que eso va por las becas y va en un proceso. No es un premio que pones al final, porque si no,
¿qué pasa en el trayecto si no estás en condiciones de cumplirlo? Mejor que ese dinero, que me parece muy bueno que se plantee que hay que darle un apoyo económico importante a los estudiantes cuando están en bachillerato y tienen dificultades, que además ya hay procesos, bueno, que se incorpore además eso y se fragmente de tal manera que pueda ir sirva de acompañamiento. Durante todo el tiempo, porque claro. Es bastante difícil esperar hasta el final. Muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, Nada. la seguimos en cualquier momento. Les agradezco mucho a ustedes, ha sido un placer y además encontrarme con un coterráneo. Exactamente. Estuvimos recordando sus profesores De Minas, de Minas. exactamente. ¿Era buen alumno? No fue alumno. No fue. No, él iba al colegio San José y yo era profesor del liceo público, pero bueno... Discúlpeme que lo metí en ese brete. Los profesores son más o menos los mismos. Claro, Es se cierto. conocen Sí, todos. claro.